Bueno, comenzamos. Hoy continuamos con nuestra serie Recalculando. Por la pasada, ya con esta es la tercera semana que estamos tocando este tema de la serie Recalculando. Y por si usted no había estado, no lo había escuchado, o usted se está conectando por primera vez a la transmisión, está viendo estos videos, la idea del título de esta serie Recalculando es: si alguna vez usted utiliza un GPS, usted sabrá que si alguna vez usted pone esa dirección y usted se desvía de la dirección que le está dando la señora o el señor GPS, rápidamente le va a dar las instrucciones para que usted regrese a la ruta por donde se supone que usted vaya, y le va a decir ese mensaje, dice recalculando, le va a seguir repitiendo recalculando, hasta que usted por fin le haga caso, ¿verdad? Y usted nuevamente se encamine hacia el lugar donde usted se supone que vaya. Y en nuestra vida, ¿verdad? Nuestro caminar, si podemos decirlo así, nuestra vida es eso, nuestra vida es un caminar, nuestra vida está basada en decisiones, nuestra vida está basada en cosas que es como un caminar. Y Dios, a nosotros, a los que le servimos a Dios, Dios trata de encaminarnos por el mejor camino, trata de llevarnos por ese camino que es el que nos va a llevar directamente hacia donde Él quiere que nosotros vayamos. Pero a veces, en ese caminar, por diferentes razones, porque tomamos la decisión, porque no queremos hacer caso, porque sin querer nos desviamos, sea cual sea la razón, a veces nos desviamos de ese camino. Y es necesario que nosotros hagamos un detente y de repente permitamos que Dios nuevamente nos encamine hacia el lugar que quiere que nosotros vayamos. Por eso es que estamos recalculando, estamos nuevamente retomando la ruta en diferentes áreas por donde Dios quiere que nosotros vayamos. Así que ese es el título de la serie. Por la pasada semana lo hemos estado tocando y hoy estamos específicamente bajo el tema recalculando, estamos tocando el tema recalculando nuestras actitudes. Algunos de nosotros tienen actitudes, diferentes actitudes, todos tenemos actitudes, unas buenas, unas no tan buenas, otras malas, pero todos tenemos diferentes actitudes, y de eso se trata esta serie. Y quiero comenzar, ¿verdad? Con una pequeña historia que va relacionada al tema. Y esto es una leyenda de Estados Unidos, de los indios Cherokee de Estados Unidos, y cuenta cómo le explicaba a un niño, y le dice lo siguiente, le dice: cuando naces, aparecen dos lobos, entre los que en algún momento se va a librar una batalla a muerte, y el vencedor te acompañará por siempre. Uno de ellos es malvado, es ira, es envidia, es avaricia, es arrogancia, es resentimiento, es mentiras, es ego. El otro es bueno, es alegría, es paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, amistad, generosidad, verdad y compasión. Y el niño le preguntó al anciano: ¿y cuál lobo va a ganar? A lo que el anciano le respondió: aquel al que tú alimentes más. La pregunta para nosotros es: ¿y cuál lobo será el guardián de nuestra vida? La respuesta es: aquel al que alimentemos más. Esto se apagó y nadie me había estado escuchando. Menos mal que yo quedaba sin dormir. Y de eso trata el mensaje, de nuestras actitudes. Nuestras actitudes son como un timón de un barco que determina la dirección de nuestra vida. Una actitud positiva y alineada con Dios nos lleva a puertos de bendición, mientras que una actitud negativa nos puede dejar a la deriva por mares de amargura y de desesperanza. Una mala actitud, si usted no se ha dado cuenta, es como una goma vacía. No vamos a llegar muy lejos con ella, porque las malas actitudes no nos abren puertas, porque las malas actitudes no hacen que la gente se acerque a nosotros, porque las malas actitudes no nos dejan bien parados delante de Dios, ¿verdad? Y nuestra actitud afecta nuestra relación con Dios y también afecta nuestra relación con los demás, innegablemente. A veces nosotros necesitamos recalcular nuestras actitudes y dejar atrás el rencor y abrazar el perdón, dejar atrás la mentira y abrazar la verdad, rechazar el miedo y abrazar la fe. El Espíritu Santo puede transformar nuestra mentalidad y ayudarnos en amor y unidad. Entonces, ¿qué es la actitud? Porque hablamos de actitud, pero ¿qué es eso? ¿Cómo podemos definir la actitud? La actitud es la disposición mental y emocional de una persona hacia algo o hacia alguien, y se manifiesta a través de sus pensamientos, sus emociones y comportamientos. Es una intención o un propósito que conduce a un comportamiento particular. Y todos, como les decía, tenemos diferentes actitudes. Muchas veces cuando tenemos actitud mala, alguien nos dice: ¿tienes actitud? O ¿por qué la mala actitud? ¿verdad? Y todos nosotros, con nuestro comportamiento, con nuestras reacciones, tenemos diferentes tipos de actitudes. Y por supuesto, la Biblia tiene mucho que decirnos acerca de las actitudes. Y hoy les quiero compartir un pasaje que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios. La carta a los Efesios, capítulo 4, versículo del 22 al 32. Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 32.
Y dice así la palabra del Señor, le leo la Nueva Traducción Viviente, dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Versículo 26 dice: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. 28 dice: si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oyen. Y el versículo 30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual Dios los selló para el día de la salvación. Arrojen de ustedes la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y todo tipo de maldad. Al contrario, sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos y perdónense la falta los unos a los otros, de la misma manera que Dios los perdona a ustedes por medio de Cristo. Y aquí, a través de esta carta que el apóstol Pablo le dirige a la iglesia en Éfeso, nos deja saber mucho acerca de las diferentes tipos de actitudes. El primer paso para nosotros saber, para nosotros poder tener un cambio en nuestras actitudes, es reconocer que hay una necesidad de cambio. Porque mientras nosotros nos encerremos en decir que no hay necesidad de cambio, que yo estoy bien, que yo no tengo nada que cambiar, que los que están mal son los otros, nunca vamos a poder cambiar, porque no estamos reconociendo que hay una necesidad de cambio. Así que el primer paso para un cambio de actitud es reconocer que lo necesitamos. A menudo nos acostumbramos tanto a nuestra manera de pensar y a nuestra manera de ser, que a veces sinceramente no nos damos cuenta de que realmente nosotros necesitamos un cambio y que nuestras vidas están siendo afectadas negativamente y también estamos afectando las vidas de quienes nos rodean. Y repasando el contexto de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo a través de esta carta. Primero, el apóstol Pablo escribió esta carta durante su primer encarcelamiento en Roma. O sea que cuando el apóstol Pablo le dirige esta carta a la iglesia de Éfeso, él no estaba en la playa, él no estaba de vacaciones, no estaba en un hotel 5 estrellas, no estaba en un lugar cómodo. Pero él aún así seguía pensando en las iglesias que el Señor le había puesto a su cargo. Así que él escribe a esta iglesia de Éfeso desde la cárcel, la primera vez que fue encarcelado. El propósito de esta carta era fortalecer y equipar a una iglesia madura que estaba allí en Éfeso, ayudando a los creyentes a crecer en su conocimiento espiritual y de la iglesia. Ese era el propósito de esta carta. Entonces, en el capítulo 4, que parte del que acabamos de leer, el apóstol Pablo, en estos versículos que leímos, aborda cómo el evangelio debe afectar la vida diaria de los creyentes. Porque esto del evangelio no es solamente los días que nosotros nos congregamos en la iglesia, no es solamente cuando estamos con nuestros hermanos en la fe, es algo que nosotros tenemos que proyectar todos los días, con quien sea que nosotros estemos. Los 24/7, en todo momento, porque la vida cristiana se trata de eso, es nuestra vida. Y aquí Pablo explora cómo la narrativa del evangelio debe afectar cada parte de nuestras vidas, a nivel personal, en los vecindarios, en los lugares de trabajo, en las comunidades y en las familias. Así que él empieza el capítulo 4 simplemente hablando de la vida diaria de la iglesia. De eso se trata esta carta en el capítulo 4 que leímos. Y Pablo está retando, por estos versículos que leímos, a cada cristiano de esa iglesia a despojarse de su vieja humanidad. Cuando Pablo está hablando de esto, está hablando de dos personas. Una persona vieja, no en el sentido de viejo de años, sino la persona que era antes. Y lo compara con una persona nueva. Y cuando él dice que deben despojarse de su vieja humanidad, el ejemplo que él está poniendo a esta iglesia, para que ellos lo puedan entender, es como si tuviera una ropa vieja, como si tuviera una ropa dañada, una ropa sucia, una ropa manchada, que ya necesita un cambio. Como todos nosotros lo hemos tenido, ¿verdad? Que a veces nosotros tenemos una ropa que mire, que dan pena y nosotros le tenemos cariño a la ropa y a veces no la queremos botar. Tenemos unas camisas favoritas, tenemos unos pantalones, unos mahones favoritos, que mire, lo hemos usado tanto que a veces usted abre la gaveta y el mahón brinca solo y ya se te quiere poner porque ya el mahón sabe que ha estado contigo por años, pues quiere más que muchos familiares. Pero aquí es necesario, ¿verdad? Lo que nos dice el apóstol Pablo es que nosotros tomemos esa ropa vieja, esa ropa sucia, esa ropa que está dañada,
y la desechemos, la botemos, ¿verdad? Y la reemplacemos con una nueva humanidad, con una ropa nueva, con una ropa limpia, una ropa blanca, reluciente, que proyecte lo nuevo que Cristo está haciendo en nosotros. Ese es el ejemplo que le está haciendo aquí. Está hablando de una restauración. Y luego continúa con una larga sección, ¿verdad? Escribiendo y compara lo que es esa vieja persona con la nueva persona que Cristo quiere que nosotros seamos. Y eso aplicó para esta iglesia en Éfeso, pero también aplica a nosotros hoy en día, aquí en el 2024, que estamos aquí en el Centro Oasis Familiar. Así que él empieza a dar una serie de comparaciones. Es decir, si eran esto, ahora deben ser esto. Si eran esto, ya no lo hagan y ahora sean esto. Entre las cosas que les dice es que en lugar de mentir, ahora los nuevos creyentes, esa nueva criatura, esa nueva vestidura, esa nueva persona, entonces ahora dice la verdad. Porque no podemos venir a una vida nueva en Cristo siguiendo trayendo las malas costumbres de antes de servir a Cristo. Así que le está diciendo, los que mentían, ahora deben decir la verdad. Les dice, los que antes guardaban el enojo, ahora resuelven pacíficamente los conflictos. Estas personas que pueden ser explosivas, que siempre están en una pelea con alguien, que siempre están en un enojo con alguien, que hasta con su propia sombra pelean. Pues el apóstol Pablo dice, mira, ahora que es una persona nueva, todo eso tiene que quedarse atrás, tienes que quitarte esa ropa del enojo y botarla, y tirarla, y echarla hacia un lado. Los que robaban, en lugar de robar, ahora los nuevos creyentes son generosos. Ahora en vez de quitar, ahora damos, porque el Señor nos ha bendecido. Porque el Señor ahora está con nosotros. Porque quizás no tenemos de sobra, pero de lo que damos, de lo que tenemos, damos por amor, porque por el cambio que Cristo ha hecho en nosotros. Dice, los que antes chismeaban o murmuraban, ahora animan con sus palabras. Y mira, esto es algo que en Puerto Rico, esto es algo que hay que trabajarlo. Porque si hay una cultura que nosotros tenemos en Puerto Rico, es esa cultura de chisme, de bochinche. Te enteraste, subiste, fulano, fulana. Miren, lamentablemente eso pasa hasta en las iglesias. Que el Señor nos guarde, mira, que nosotros estamos empezando, pero mira, esta iglesia por esa puerta no entra. Y si entra, mira, hay que botarlo. Eso aquí no tiene lugar. ¿Verdad? Porque el chisme no debe estar en nuestras iglesias. Porque si somos una nueva persona, una nueva criatura, en vez de yo estar hablando mal de mi hermano o mi hermana, yo debo animarlo con mis palabras. Yo debo buscar qué necesidad tiene esa persona, o qué está pasando esa persona, a ver si yo lo puedo ayudar. A ver si yo por lo menos puedo orar por esa persona. A ver si yo lo puedo animar y lo puedo levantar. Así que los que antes chismeaban ya no chismean. Ahora animamos a las personas con nuestras palabras. Los que antes se vengaban, pues ya no hacen la venganza. Ahora los nuevos creyentes, los nuevos humanos, esa nueva criatura, ahora perdonan. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdona a nosotros. Los que en lugar de satisfacer su impulso sexual, que esto es algo que todavía la sociedad que vivimos actualmente nos empuja con ese libertinaje, ahora los nuevos humanos cultivan el dominio propio de sus deseos corporales. Los que antes se emborrachaban, los nuevos humanos ahora solamente están bajo la influencia del Espíritu Santo. Cambiar todas estas cosas, ¿verdad? Y esto solamente es alguna de las cosas que menciona el apóstol Pablo, sabemos que hay muchísimas más. Pero esto es un ejemplo para que nosotros podamos entender que nosotros tenemos que despojarnos de esa vieja persona que éramos antes que el Señor llegara a nuestra vida. Que nosotros no podemos seguir con las mismas actitudes que en algún momento nos alejaron del Señor. Que nosotros no podemos seguir obrando de la misma manera que lo hacíamos antes de conocerle. Y cambiar estas cosas, yo reconozco que algunas de ellas no son fáciles, ¿verdad? No es una tarea fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos hacerlo. Porque si fuera imposible, Dios no estaría pidiéndonos a nosotros que lo hiciéramos. Pero Él nos está pidiendo a nosotros que hagamos esta transformación, que permitamos que el Espíritu Santo nos transforme. Y aquí quiero traer otro punto rapidito. Hay un punto con el que, ¿verdad?, yo no estoy de acuerdo y que se ve mucho en algunos lugares hoy en día, y es el mal uso de la gracia de Dios. ¿Verdad? ¿Y qué es el mal uso de la gracia de Dios? Es cuando tergiversamos o abusamos del concepto de la gracia divina. Sabemos que nosotros somos salvos por gracia. Que somos salvos por gracia quiere decir que nosotros no tenemos que hacer nada para ser salvos, en el sentido de que ningún sacrificio que tú y yo hagamos nos puede comprar a nosotros la salvación. Que si viniéramos los 7 días a la iglesia, visitamos la iglesia, pero nosotros no hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador y no creemos en Él como el Hijo de Dios y no permitimos que Él transforme nuestras vidas, pues entonces nosotros no
¿no? ¿Verdad? No estamos siendo salvos por esa gracia. Nosotros cuando somos salvos por gracia, nosotros simplemente decimos: Señor, reconozco que he pecado, Señor, reconozco que tú eres el Señor de mi vida, y reconozco que, ¿verdad?, que tú moriste y resucitaste por amor a mí. De eso se trata la salvación. Y no es por gracia en el sentido de que no hay nada que tengamos que hacer para ganarnos esa salvación. Por ahí gente que ha tergiversado lo que es la gracia de Dios y dice: porque yo soy salvo por gracia, yo no tengo que hacer nada para cambiar. Yo puedo seguir viviendo como vivía antes, porque yo soy salvo por gracia y no hay nada que yo tenga que hacer para ser salvo. Entonces hemos tergiversado esa enseñanza de la gracia divina. Y esto es algo peligroso, ya que va en contra de la enseñanza bíblica, ¿no? Y el llamado a vivir una vida santa. Porque el mismo Jesús dijo: sean santos como yo soy santo. Y esta actitud refleja una comprensión errónea del propósito de la gracia de Dios. También, cuando hacemos mal uso de la gracia, nosotros descuidamos lo que es la obediencia. Hay quienes, al enfocarse exclusivamente en la gracia, renuncian a cualquier llamado a la obediencia. No, yo no tengo que obedecer lo que dice ahí, yo no tengo que reprimir mis deseos, yo no tengo que dejar de hacer tal cosa porque es que yo soy salvo por gracia. Somos salvos por gracia, pero la misma palabra de Dios nos llama a la obediencia. Así que la gracia no nos exime a nosotros de obedecer la palabra de Dios. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Somos salvos por gracia, pero la misma palabra nos llama a la obediencia y nos llama a ser transformados por el Espíritu Santo. Así que es importante entender que la verdadera gracia de Dios no promueve el pecado, ni nos da una licencia para pecar. Por el contrario, la gracia genuina llama a los creyentes a vivir una vida santa por encima de cualquier reproche. Y nuevamente retomamos eso de deshacernos de la vieja naturaleza. Cuando dice desháganse de su antigua manera de vivir, yo les quiero traer la palabra del idioma original, del griego. Generalmente no veo esto, pero les quiero hacer esta ilustración. Esa palabra en el español es anástrofe. ¿Y qué significa esa palabra anástrofe? Cuando está hablando de su manera de vivir, está hablando de dar una media vuelta en su manera de vivir. Y cuando tú das una media vuelta, tú estás dando un giro. Tú estás recalculando la dirección en la que tú estabas caminando. Así que la invitación del apóstol Pablo que hace aquí, hacer un cambio en su manera de vivir, literalmente le está pidiendo a la gente de la iglesia de Éfeso que dé una media vuelta, que se deshagan de esa vieja ropa nuevamente y la dejen atrás, que ya no vayan en la dirección que ellos iban, sino que ellos vayan en la dirección que el Espíritu quiere que ellos vayan. Literalmente, cuando le está diciendo que cambien su manera de vivir, se deshagan de esa vieja manera de vivir, eso es lo que le está diciendo, den una media vuelta. Y los está haciendo un llamado a la santificación. ¿Qué es eso? ¿Qué es la santificación? Pues primero esto viene de la palabra santidad. Y la santidad simplemente es una persona que está separada para Dios. Eso es lo que significa santidad. Santidad no se trata de la ropa, no se trata del largo de tu pelo, no se trata si te pintas el pelo o no te lo pintas, no se trata de si usas corbata o no para predicar, ¿verdad? No se trata de la santidad de eso. La santidad se trata de ser una persona separada para Dios. Pero por cuanto estamos siendo separados para Dios, ¿verdad?, se prefiere un proceso continuo de una transformación espiritual. Y fíjense, dije un proceso, porque cuando nosotros conocemos al Señor, esto no se trata de magia, ¿verdad? Hay muchas personas que piensan que cuando se conoce al Señor automáticamente todo cambió. Y se transformó y literalmente de ahora para ahora ya yo no soy la misma persona. Cuando reconocemos al Señor somos una nueva persona en el sentido de que ahora somos hijos de Dios. Pero el proceso de transformación, este proceso que se llama santificación, es eso, un proceso que en algunas áreas le puede tomar poco tiempo y el Señor cambia completamente unas áreas, pero a otros les va a tomar más tiempo el cambiar ciertas áreas. Y es un proceso de santificación donde poco a poco nosotros vamos entregando esas áreas a Dios para que Dios trabaje en nosotros, para que Dios haga la obra que solamente Él puede hacer. Porque nosotros mismos no podemos cambiarnos a nosotros. Nosotros como pastores, como decía mi esposa ahorita, nosotros no podemos cambiar a nadie. El cambio, la transformación es una obra solamente del Espíritu Santo. Él es el que hace la obra, mientras nosotros se lo permitimos. Así que, aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, cuando dice que se despojen de esa vieja naturaleza, lo que le está diciendo es que es algo que nosotros como humanos tenemos que hacer. Como hijos de Dios tenemos que hacer. Nosotros tenemos que despojarnos, que liberarnos, que quitarnos todas esas cosas que el apóstol Pablo mencionó aquí, ¿verdad? Para nosotros cada día parecernos más a Jesús.
La vieja naturaleza, lo que éramos antes de conocer al Señor, va a un proceso degenerativo, un proceso que se va dañando, que se va destruyendo, ¿verdad? Que se va pudriendo, si lo podemos decir así. Porque están obedeciendo los deseos de la carne, los deseos de Satanás, todos esos deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Por lo que es necesario quitarnos esa ropa para ser renovados interiormente por el Espíritu Santo. Y el versículo 23 ahí, nuevamente, el apóstol Pablo dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Entonces, ¿quién es el que nos va a renovar a nosotros los pensamientos y las actitudes? Es el Espíritu Santo. Pero dice, dejen, permitan, porque nosotros podemos ponerle un stop al Espíritu Santo y decirle: no, hasta aquí. Igual que cuando nosotros conocemos a alguien, ¿verdad? Y gente quizás visita nuestra casa, hay gente que nosotros los atendemos en el balcón y de ahí no pasan. Hay gente que los dejamos entrar hasta la sala y hay gente que quizás los dejamos entrar hasta el cuarto, dependiendo del nivel de intimidad, de confianza que haya con esa persona. De esa misma manera, el Espíritu Santo hace la obra en nosotros en la medida que nosotros le permitimos. Si nosotros le permitimos hasta aquí, el Espíritu Santo, que si podemos decirlo así, un caballero, va a trabajar hasta ahí. Pero Él va a seguir tocando, Él va a seguir llamando, a ver si tú le permites que Él siga trabajando en ti, que Él siga trabajando en tu vida, que Él siga haciendo los cambios y la transformación que solamente Él puede hacer. Así que dice: dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Y aquí la palabra renovar o renovación, nuevamente yendo al idioma original, el griego, es la palabra anikainosis, y lo que significa es un proceso de restauración a un estado mejor o a un nuevo estado, superior en calidad a lo anterior. Y si usted alguna vez ha visto la renovación de una casa, usted se va a dar cuenta precisamente que de eso se trata, una renovación. Cuando usted renueva una casa, usted toma posiblemente una fachada que tenía, que quizás no era tan bonita, o quizás podía ser hasta bonita, pero cuando usted hace la renovación, usted procura que con esa renovación quede aún más bonita, ¿verdad? Que tenga una fachada diferente, que llame más la atención. Más o menos de eso está hablando aquí, ¿verdad? Cuando está hablando del proceso de restauración o de renovación. El ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto de transformación en nuestras vidas. Específicamente los pensamientos y las actitudes. Porque nosotros, ¿verdad? El enemigo no puede leer nuestros pensamientos, pero el enemigo ciertamente puede plantar pensamientos. Y el enemigo nunca va a poner pensamientos que sean de bendición para nosotros. Y siempre va a poner pensamientos que sean de destrucción para nosotros. Pensamientos que procure alejarnos de Dios. Pensamientos que nos haga pensar que Dios nos ama. Pensamientos que nos hagan pensar que Dios no tiene un propósito con nosotros. Pensamientos que nos hagan pensar que nosotros no tenemos manera de acercarnos a Dios. Por eso es que todos los días nosotros tenemos que hacer un proceso de renovación de esos pensamientos. Y quien lo puede hacer solamente es el Espíritu Santo. Renovar nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Y el versículo 30, ya mismo le voy a contar un poquito más de esto. Pero el versículo 30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual Dios los selló para el día de la salvación. ¿Qué significa eso? Usted sabe lo que significa la palabra entristecer. Usted en algún momento se ha entristecido por diferentes razones. Y usted sabe que entristecerse no es algo bonito, no es algo lindo. Y el Espíritu Santo no es una cosa, el Espíritu Santo no es un fantasma. El Espíritu Santo de la Biblia nos lo describe como una persona. Y como una persona, el Espíritu Santo tiene sentimientos. Y el Espíritu Santo no es otra cosa que Dios dentro de nosotros. El Espíritu Santo, a nosotros los hijos de Dios, es esa voz que muchas veces nos advierte de peligros. El Espíritu Santo es el que en muchas ocasiones es el que nos dice: no digas eso, ¿qué vas a decir? Cambia esos pensamientos, no actúes de esa manera, no hagas eso, no te vayas por ese camino, vete por este otro camino. Porque simplemente cuando tú estás hablando con alguien y esa persona necesita una palabra de parte de Dios, el Espíritu Santo te trae a ti las palabras que esa persona necesita escuchar. Esa parte de la tarea del Espíritu Santo. Pero cuando aquí dice que no entristezcas al Espíritu Santo, si vamos atrás, mencionó todas esas actitudes destructivas y negativas que una persona puede tener. Y por medio de todas esas actitudes, nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo. Y yo no sé usted, pero yo no quiero entristecer al Espíritu Santo que está dentro de mí.
¿Que lo he hecho en algún momento? Pues claro que lo he hecho. Nunca a conciencia, pero claro que lo he hecho. Pero no queremos entristecer al Espíritu Santo, porque si nosotros tenemos la costumbre de entristecer al Espíritu Santo, tarde que temprano Él se va a terminar alejando de nosotros. Y el mismo David, en una ocasión, cuando él pecó, cuando metió la pata, lo único que él le pidió al Señor es: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Así de valuable es el Espíritu Santo para nosotros. Entonces, entristecer al Espíritu Santo implica vivir de una manera contraria a la nueva vida en Cristo, lo cual incluye actitudes y acciones como la amargura, el enojo, la ira, las palabras ásperas, las calumnias y toda clase de mala conducta. El Espíritu Santo nos dice aquí que es quien nos sella, el que nos pone el sello como hijos de Dios, es el que nos marca a los creyentes para el día de la redención, el día de la salvación. Este sello es una marca de pertenencia a Dios y una promesa de la redención final. Ese sello que nos pone el Espíritu Santo como hijos de Dios, Él es el único que nos puede poner ese sello. ¿Y qué significa ese sello? Ese sello es una marca que, aunque no es una marca visible, es algo que nos hace distinguirnos a nosotros como hijos e hijas de Dios. ¿Cómo es eso? Usted sabe que hay diferentes marcas allá afuera, de diferentes marcas comerciales, que usted simplemente ve un logo y usted le identifica como que es de tal cual marca. Usted ve una manzanita mordida a la mitad y usted sabe que eso es la marca Apple. Usted ve una M amarilla grande y usted sabe que eso es McDonald's, ¿verdad? Usted ve una nena, ¿verdad? Si me quieren pagar por la promoción, allá, ¿verdad? Después me escriben y me dejan saber por la promoción gratis. Si usted ve una nenita de trenzas pelicoloradas, usted sabe que eso es Wendy's, ¿verdad? Porque es una marca que distingue a esos comercios de otros. Pues la marca del Espíritu Santo nos distingue a nosotros de los que no son hijos de Dios. Y esa marca tiene que ser visible a nosotros por medio de nuestras actitudes, por medio de nuestras acciones, por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. De eso se trata el sello del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, vivir de una manera que entristezca al Espíritu Santo es inconsistente con la identidad y el destino de los creyentes. Nuestra tarea es no entristecer al Espíritu Santo. Albert Einstein, un hombre muy conocido que estoy casi seguro que la mayoría de no haber escuchado, en una ocasión dijo la siguiente frase: no podemos resolver los problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. La repito: no podemos resolver los problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Por lo tanto, nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos. Voy a otro pasaje que habla básicamente del mismo tema, que también lo escribe el apóstol Pablo a otra iglesia. Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Y dice así, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y miren el versículo 2, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y aquí nuevamente el apóstol Pablo, a una iglesia totalmente diferente, les habla básicamente el mismo tema. Les dice: mira, no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. Y a veces nosotros, como hijos de Dios, a veces se nos olvida y comenzamos a imitar las costumbres y las conductas de este mundo que estamos viviendo. Obviamente vivimos en este mundo. No hay nada que podamos hacer, no somos extraterrestres, vivimos aquí. Y nos vamos a encontrar con la gente, vamos a ver las actitudes de la gente, y tenemos televisión, tenemos redes sociales, tenemos gente que nos está influyendo, que escuchamos por radio, vemos por televisión, vemos por redes sociales. Pero el llamado que Dios nos está haciendo aquí, por medio de lo que escribió el apóstol Pablo, es que no imitemos ninguna de esas conductas, ninguna de esas costumbres que nos alejen de Dios. Miren, no porque todo el mundo lo está haciendo significa que está bien. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que nadar contra la corriente, no ir a favor de la corriente. Y nadar en contra de la corriente es algo bien complicado, bien difícil. Yo no nado ni a favor ni en contra de la corriente, yo no sé nadar. Pero si me tocara nadar y yo tengo que escoger cómo nadar, yo
no escogería nadar allá afuera en el mar en contra de la corriente, porque es algo bien complicado y bien difícil. Usted tiene más probabilidad de ahogarse. Pero el llamado que nos está haciendo Dios aquí es: mira, no nades a favor de la corriente, por más difícil que sea, nada en contra de la corriente. No imites la costumbre de este mundo. No imites las conductas de este mundo. Más bien, dejen que el Espíritu Santo, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Nuevamente se hace esa alegoría, ¿no? En personas nuevas. ¿Cómo? Al cambiarles la manera de pensar. Porque nuestros pensamientos influyen en cómo nosotros actuamos. Generalmente, antes de actuar, llega un pensamiento, que es un pensamiento bien rápido, de fracciones de segundo, llega un pensamiento y tú actuaste. Porque hay gente que actúa sin pensar, obviamente, pero generalmente, aunque es un pensamiento corto, uno tiene antes de actuar. Generalmente tú piensas, planificas en tu mente, aunque sea que voy a almorzar hoy. Y tú vas pensando, ¿a dónde voy a almorzar hoy? No, si voy a tal sitio, ahí está uno. No, si voy a tal sitio, en el parque. No, si... Y tú vas planificando. Generalmente nuestra manera de pensar influye en nuestra manera de actuar. Y el Espíritu Santo le está pidiendo, Dios le está pidiendo que por medio del Espíritu Santo permitamos que nos cambie nuestra manera de pensar. Porque de eso se trata el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento se trata de un cambio en nuestra manera de pensar. El verdadero arrepentimiento nos lleva a un cambio en nuestra manera de actuar. Porque arrepentimiento no es solamente nosotros derramar lágrimas. Eso lo puede hacer cualquiera. Derramar lágrimas puede ser, ¿verdad?, una muestra de verdadero arrepentimiento, pero no necesariamente. Hay mucha gente que llora simplemente por remordimiento, porque lo atraparon actuando de mala manera, porque lo atraparon en algo que le causa vergüenza, y las lágrimas simplemente reflejan un remordimiento, porque fui atrapado infragante, haciendo algo que no debía hacer. Pero el verdadero arrepentimiento no es solo lágrimas. El verdadero arrepentimiento es un cambio en mi manera de pensar, y por lo tanto es un cambio en mi manera de actuar. Ya yo no puedo, como cristiano, como hijo de Dios, actuar como yo actuaba cuando no le conocía. Ya yo, como cristiano, como hijo de Dios, yo no puedo hablar de la misma manera que yo lo hacía antes de conocer al Señor. Ya yo no puedo decir las mentiras que decía antes de conocer al Señor. No puedo hacer las trampas que hacía. No, ¿por qué? Porque no es compatible con la vida cristiana. ¿Cristo hacía cualquiera de esas cosas? ¿Verdad que no? Pues nosotros como cristianos se supone que cada día nuestra tarea sea cada día parecernos más a Jesús, parecernos más a Cristo. Así que esta palabra cuando dice que Dios lo transforme, es la palabra metanoia, o la palabra en español metamorfosis, que si usted se acuerda de algo de su clase de ciencia, la palabra metamorfosis lo utilizaban cuando se efectuaba este cambio de la oruga a la mariposa. Y obviamente, si usted se acuerda, si usted ha visto el cambio, usted se va a dar cuenta que como se veía la oruga no se parece en nada como se veía la mariposa. Sigue siendo la misma persona, básicamente el mismo ser, ¿verdad? Pero en su apariencia es totalmente diferente. Pues cuando está hablando el apóstol Pablo aquí de una transformación, está hablando literalmente de eso, de un cambio de forma, pero le está hablando más bien de un cambio en su manera de pensar. Nos lleva a pensar de una manera totalmente distinta. Así que cuando una persona está arrepentida, cambia su mentalidad del pecado, porque ese cambio de mentalidad naturalmente lo lleva a alejarse del pecado. Como ya yo no pienso igual, como ahora yo tengo la mente de Cristo y ahora yo quiero parecerme a Cristo, ya yo no voy a actuar como antes lo hacía. Ya yo no voy a pensar como antes pensaba. Ya yo no voy a hablar como antes pensaba. Como antes hablaba. El pecado ya no es deseable ni divertido, porque el pecado trae condenación. El pecado nos aleja de Dios. Y el pecador arrepentido comienza a aborrecer sus malas acciones del pasado. Además, comienza a buscar la manera de enmendar su conducta. Los cristianos deben de pensar de una manera diferente, porque eso nos va a llevar a vivir de una manera diferente. Entonces, ¿de qué trata este proceso de transformación? Voy a tratar de resumírselo rapidito. Primero, un cambio interior. La transformación no es simplemente un cambio externo, no es un cambio de comportamiento que yo voy a forzar. Es una renovación profunda de la mente y el corazón del creyente. De eso se trata, de despojarse de la vieja ropa y ponerse la nueva ropa. De despojarse de la vieja persona y convertirnos en una nueva persona. Es una renovación profunda de la mente y el corazón. Segundo, es obra del Espíritu Santo. El proceso de transformación es llevado a cabo por el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Él es el que nos va conformando, Él es el que nos va moldeando a la imagen de Jesucristo. No es un trabajo de nosotros. Pero, ya mismo lo voy a dejar saber.
implica dejar atrás la vieja naturaleza. Tú tienes que querer dejar atrás esa vieja naturaleza. Tú tienes que querer atrás ese viejo hombre, esa vieja mujer, esa persona que eras antes de conocer a Jesús. Se manifiesta también un cambio de carácter. Y cuando hablo de carácter, no estoy hablando de temperamento, eso es otra cosa. Cuando estoy hablando de carácter, estoy hablando de eso que conforma a la persona. ¿Verdad? Es el fruto de la transformación que se evidencia en virtudes como el amor, la alegría, la paz, la paciencia y el dominio propio, que si vamos a la palabra, nos deja saber que son frutos del Espíritu Santo. También es un proceso continuo. La transformación no es un evento único, como les decía ahorita. No es algo que pasa mágicamente de una sola vez y todo cambió, todo se transformó. No es un evento que poco a poco el Señor nos va moldeando, el Espíritu Santo nos va transformando. El Espíritu Santo va quitando cosas en nosotros, va moldeando cosas en nosotros. Va moldeando nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos. Va dándonos a nosotros conocimiento de la palabra, va guiándonos por el camino que Dios quiere que nosotros vayamos. Pero es un proceso. Mientras nosotros estemos vivos, no importa si nosotros conocimos al Señor desde que éramos niños, siempre se supone que el creyente va en un proceso constante de transformación para cada día parecernos más a Jesús. Y nunca lo lograremos completamente hasta que estemos en su presencia. Pero nunca debemos de parar de querer cada día ser más como Jesús y permitir que el Espíritu Santo nos transforme y nos cambie. También requiere la cooperación del creyente, como les decía ahorita. Aunque es obra del Espíritu Santo, el cristiano debe participar activamente en este proceso de arrepentimiento y de renovación de la mente y de obediencia a Dios. ¿Qué tiene como objetivo? Parecernos más a Jesús, parecernos más a Cristo. El apóstol Pablo lo decía de esta manera. Decía, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cuando él decía eso, está poniendo el ejemplo de cuando Jesús fue a la cruz. Está diciendo que mi yo tiene que ser crucificado. Y esto yo se lo había mencionado antes. ¿Qué significa que mi yo tiene que ser crucificado? La cruz me habla de muerte. Yo les había dicho que la cruz es la peor muerte que había en los tiempos de los romanos, que estaba reservado para los peores criminales. Cada vez que se hablaba de la cruz, se hablaba de muerte. Así que cuando el apóstol Pablo está diciendo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y mi ser ha sido crucificado con Cristo, lo que está diciendo es que esa vieja persona que yo era murió cuando yo conocí al Señor. Y por cuanto esa persona murió, ahora hay una nueva persona que nació en Cristo Jesús. Por lo tanto, al esa persona morir, ya yo no tengo las mismas actitudes que tenía antes. Ya no me comporto de la misma manera, no hablo de la misma manera, no actúo de la misma manera. Porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y por último, afecta a todas las áreas de la vida. Esa transformación impacta mi relación personal con Dios, pero también con las demás personas que me rodean. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas? Cambiar nuestra actitud, como les decía, no es un evento único, sino que es un proceso continuo. Requiere de oración constante. Nosotros como hijos de Dios tenemos que todos los días buscar un espacio para nosotros orar. Mira, si nosotros no oramos, estamos desconectados de Dios. Si nosotros no oramos, no recargamos nuestras baterías espirituales. Si nosotros no oramos, no estamos en comunicación con el único que nos puede ayudar. Así que nosotros todos los días necesitamos separar un espacio para orar. Yo no estoy diciendo a usted que usted separe 2 horas para orar, como nos decían antes, o separe 3 horas para orar. Usted separe un tiempo que sea adecuado para que usted pueda estar delante de la presencia de Dios sin que usted esté corriendo. Sin que usted haga una oración como el papagayo, como decimos aquí. Que usted pueda hablar con el Señor, que Él pueda presentar las peticiones, que usted pueda interceder por otras personas, que usted pueda adorar al Señor en ese tiempo de oración. Pero tenemos que tener un tiempo de oración constante. Todos los días tenemos que separar un espacio para orar, porque sin oración tampoco hay transformación. La oración es parte, por medio de la oración, que nosotros somos cada día transformados más a la imagen de Jesús. Segundo, el estudio de la palabra. No podemos saber cómo Dios quiere que nosotros seamos transformados si no conocemos la palabra de Dios. No podemos conocer su voluntad de lo que Él quiere que hagamos si no conocemos la palabra de Dios. Así que es importante que todos los días, mire, usted tome la Biblia. No tiene que hacer tan grande como esta. Puede ser electrónica, como usted quiera, en su celular. Que yo la tengo de papel en casa también, aunque aquí no las uso. Tengo diferentes versiones. ¿Qué yo hago? Yo busco estudiar la palabra de Dios, porque yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida si yo no saco todos los días un tiempo para yo buscar la palabra de Dios y ver cómo Dios me quiere hablar. Y por de esa misma oración decirle, Dios, háblame por medio de tu palabra. Dios,
Muéstrame por medio de tu palabra lo que tú quieres que yo haga. Y tercero, tenemos que hacer una autorreflexión honesta. Y digo honesta porque a veces nosotros, cuando nos evaluamos a nosotros mismos, a veces no somos tan honestos. A veces nosotros no nos evaluamos como deberíamos. Si nuestro trabajo nos diera una evaluación y nos dice, te voy a dar este papel para que tú te evalúes, y si sales, te vas a evaluar tú mismo, tú misma, y si sales bien en la evaluación, vas a tener un aumento de sueldo. ¿Tú te vas a evaluar mal? Entonces la respuesta es no, tú te vas a evaluar bien, ¿verdad? Y a veces nosotros mismos no nos evaluamos también, y yo tampoco estoy diciendo que te evalúes mal a propósito. Estoy diciendo que tengamos una autorreflexión honesta, que nos examinemos, digamos, Señor, ¿qué hay en mí? ¿Qué hay en mí que todavía no te agrada? ¿Qué hay en mí que todavía tengo que arreglar? ¿Qué áreas hay en mí que aún no te he entregado? Señor, ¿qué miedos o temores me están deteniendo? Dios, ¿cómo yo puedo cumplir ese llamado, esa voluntad que tú tienes para mi vida? Y hay un salmo que a mí siempre me ha gustado, un salmo de David, que es un salmo que nos llama a una autorreflexión y a una oración que David hace, que yo siempre le he llamado que esto es una oración peligrosa, porque cuando hacemos este tipo de oración Dios la contesta, y ahí es donde está el peligro cuando Dios lo contesta. Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Y dice así la palabra del Señor, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Y aquí el salmista David le está pidiendo al Señor que le haga un examen, que lo examine a profundidad, ¿verdad? Estos versículos representan una profunda invitación a un análisis propio. El salmista, reconociendo que Dios es quien todo lo ve, quien todo lo conoce, le está pidiendo a Dios que lo examine lo más íntimo de su ser. Y las veces que yo he estudiado este salmo siempre lo he comparado con una radiografía. Posiblemente todos nosotros en algún momento nos hemos hecho algún tipo de radiografía. Yo, la última que recuerdo fue hace unos años cuando me puse braces. Bueno, yo no me lo puse, lo puso el dentista. Pero necesitaba ponerme braces, ¿verdad? Así que yo recuerdo que el dentista me puso una máquina ahí para hacer una radiografía. Y esa máquina pues dio unos flashazos de luz, como usted sabe, y me tiró, y después me enseñó la radiografía. Y aunque yo sabía que aparentemente se veía mal, cuando pude ver la radiografía, pude ver internamente todo lo que por fuera no se veía. Pude ver de dónde venía la raíz del problema, la raíz de los dientes que estaban mal, dónde estaban virados, todo ese tipo de cosas. Si alguna vez usted se ha roto un hueso, usted sabrá que le hace una radiografía y le muestra si ese hueso está roto, cuán roto está, si es una fisura, etcétera, etcétera. Volviendo a la comparación, aquí David lo que le está pidiendo a Dios es que le haga una radiografía interior, espiritualmente hablando. Le está diciendo: Dios, examíname y conoce mi corazón, pruébame. A nosotros no nos gusta la prueba, o muchas veces las pruebas son difíciles. Nosotros los que somos maestros que tenemos que dar pruebas, sabemos que es lo menos que a los estudiantes les gusta, las pruebas, pero las pruebas son necesarias. Así que David le está diciendo: Señor, prueba mi vida, prueba mi interior, prueba mi vida espiritual y conoce los pensamientos que me inquietan. Porque es Él el que conoce nuestros pensamientos, sabe las batallas que nosotros tenemos en la mente, las guerras mentales que muchas veces nosotros tenemos. El campo de batalla de la mente, como hay un libro que se escribió hace un tiempo, que todos nosotros los cristianos tenemos esa batalla. Le dice también: señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Y aquí David está demostrando, entre otras cosas, vulnerabilidad. Algo que no siempre a nosotros nos gusta demostrar. Porque a muy pocos de nosotros nos gusta demostrar que somos vulnerables, que somos susceptibles. Pero aquí el salmista se abre completamente ante Dios sin reserva. Y le está diciendo: Dios, estoy dispuesto a recibir tu corrección. Estoy dispuesto a que tú me señales y me dejes saber qué está mal en mí. Que tú me digas: no me agrada esto de ti. Quiero que cambies este comportamiento. Quiero que cambies esta manera de hablar. Quiero que ya no me adores en apariencia, sino que me adores de manera real. Quiero que no vivas dos vidas. O sea, no quiero que vivas dos vidas. Quiero que seas íntegro y vivas recto delante de mí.
Eso es lo que aquí David le está diciendo. Hay una disposición a recibir la corrección de parte de Dios. Segundo, él demuestra una confianza en Dios. Reconoce que Dios conoce nuestro verdadero yo mejor que nosotros mismos. Mire, hay áreas que nosotros no conocemos de nosotros que obviamente Dios las conoce, porque Él no cree. Hay cosas que pasan en nosotros que nosotros ni sabemos qué está pasando en nosotros, pero Dios las conoce. Y aquí, con esto que David le está pidiendo a Él, Señor, muéstrame esos pensamientos que me inquietan, esos pensamientos que a veces no me dejan dormir de noche, eso que me hace tener en una batalla constante. Muéstrame qué son esos pensamientos. Él reconoce que Dios conoce todas las cosas, y es algo que nosotros tenemos que reconocer también. Que mire, con Dios no podemos ir con apariencia, porque Dios todo lo conoce. Nosotros podemos engañar al ser humano, podemos engañar a nuestros familiares, a nuestras amistades, pero a Dios nunca lo podemos engañar, porque Dios conoce todas las cosas. Así que estamos perdiendo el tiempo si en algún momento le presentamos a Dios una fachada que no es algo real. Tercero, David está reflejando aquí un anhelo de pureza. Existe un deseo sincero de identificar y eliminar cualquier maldad oculta, porque hay cosas que son necesarias que nosotros las eliminemos de nuestra vida, ¿verdad? Para permitir que Dios haga cosas nuevas en nosotros. Hace unos años atrás, cuando Daniel venía de camino, nosotros cuando eso vivíamos en una casa en Las Piedras, había un cuarto que no se estaba usando en la casa, que era oficina, era biblioteca, era la covacha de guardar las cosas que uno no usa, los papeles, la ropa que no estábamos usando. Mira, ese cuarto era un poquito de todo. Pero cuando se acercaba la llegada de Daniel, ese cuarto había que prepararlo para su llegada. Por lo tanto, no podíamos poner la cuna, no podíamos poner el gavetero, no podíamos poner su ropita nueva, no podíamos poner todas esas cosas si no hacíamos una renovación en ese cuarto. Si no, cogíamos todas esas cosas viejas que están ahí y las sacábamos y las botábamos. Pero ¿sabe? Cuando usted empieza a buscar entre las cosas viejas, usted empieza a encontrar cosas que hace tiempo que usted no había visto. Y de repente usted las empieza a extrañar. Y yo empecé a encontrar ahí papeles de cuando yo estudié en instituto bíblico, empecé a leerlo y yo decía, mira, que me sirve para más adelante. Así, hasta que yo, sin decir quién, ¿verdad? De repente me dijeron, bota todo eso. Hace años que no lo usas, no lo vas a usar ahora, bótalo. Así que con el mismo amor, el mismo cariño, tuve que esas mismas cajas donde estaban, sacarlas y botarlas, llevarlas hacia afuera para que el camión de la basura se las pudiera llevar. Y nosotros pudiéramos renovar, pudiéramos pintar, pudiéramos poner la cuna nueva, el gavetero nuevo, para lo nuevo que venía en esa temporada. Pero Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida, pero a veces hay cosas que están tomando lugar, que están tomando espacio dentro de nosotros, que nosotros necesitamos quitar y eliminar para que Dios pueda seguir haciendo cosas nuevas en nosotros. Y es la única manera que nosotros podemos permitirle a Dios trabajar en nosotros, porque Dios no puede tener un espacio en nuestra vida si estamos llenos de otras cosas. Dios no puede hacer cambios en nosotros si estamos empeñados en no permitir que Él entre en nuestra vida. Por lo tanto, si verdaderamente queremos que Dios haga un cambio, una transformación en nosotros y queremos ver la mejor versión de nosotros, tenemos que permitirle a Dios trabajar en nosotros. Por eso el salmista aquí le está diciendo, Señor, enséñame cualquier cosa que haya en mí que te ofenda. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que esas cosas existen en nosotros. Y tenemos que, de la misma manera que el salmista abrió su corazón y oró al Señor, orarle al Señor y decirle, Señor, enséñame, muéstrame que hay en mí que no te agrada, muéstrame que hay en mí que te ofenda. No simplemente para tener conocimiento y saberlo, sino si verdaderamente queremos agradar a Dios, poder tomarlo y sacarlo de nuestra vida. Por último, en lo que David estaba pidiendo aquí, el salmista pide ser guiado por el camino de la vida eterna, reconociendo su necesidad de dirección divina. Mira, cuando nosotros necesitamos esa dirección divina, tenemos que recalcular nuestra ruta y tomar un nuevo camino que nos dirija hacia donde Dios quiere que vayamos. Porque a veces el lugar donde nosotros como seres humanos queremos dirigirnos no es el lugar donde Dios quiere que nosotros vayamos. Y a veces, como les decía hace un par de semanas atrás, ese camino se puede ver muy lindo, se puede ver muy llamativo, pero hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Por eso es que tenemos que permitir que sea Dios quien redirecciona nuestros pasos, para que podamos llegar al destino que Él creó para cada uno de nosotros. Porque, si no te lo habían dicho, nosotros no estamos aquí por casualidad. Nosotros fuimos planificados en la eternidad por Dios. Y Dios ciertamente tiene un propósito, tiene una misión de vida para cada uno de nosotros.
Y es importante que nosotros sepamos reconocer cuál es. Y solamente lo podemos hacer bajo la dirección divina. Y con esto ya voy cerrando. Esta oración nos desafía a ser honestos con nosotros mismos y con Dios, que ya Él lo sabe todo. A estar abiertos a la corrección y a buscar constantemente la guía divina en nuestras vidas. Nos recuerda que el verdadero crecimiento espiritual comienza con un corazón abierto y dispuesto a ser transformado por Dios. Dios desea hacer cosas nuevas y maravillosas en nosotros, pero tenemos que permitir a Dios que trabaje en nuestra vida. Tenemos que despojarnos de esa vieja naturaleza, mire, y tirarla hacia atrás, tirarla a un lado y permitir que Dios nos ponga esa nueva naturaleza, esas nuevas ropas relucientes, resplandecientes, que van a reflejar la nueva vida que nosotros estamos viviendo en Cristo. Y con esto sí quiero cerrar, ¿verdad? Primero yo quiero orar por los que están viendo la transmisión, por los que van a estar viendo la transmisión más adelante. Si tú estás viendo esto ahora, lo estás viendo o no lo vas a ver en vivo, y vas a ver esta grabación más adelante, yo quiero decirte que hay esperanza para ti. Que si por alguna razón tú te habías desviado del camino, te habías alejado del camino que Dios tiene trazado para ti, o si por alguna razón nunca lo has conocido, hoy es el mejor día para regresar a Él o para conocerle a Él. Que Dios puede cambiar, te puede ayudar a cambiar, a transformar todas esas cosas que hoy en día no le agradan. Él te puede transformar en esa nueva persona que Él quiere que tú seas. Así que yo voy a orar por ti que estás viendo este video, estás viendo esta transmisión. Y si tuvieras alguna necesidad específica de oración, te pido que me escribas un inbox, que me escribas un comentario si lo quieres dejar en comentario y me dejes saber cuál es tu necesidad. Vamos a estar orando por ti. Así que oramos primero por lo que están viendo, o vamos a ver más adelante, y luego oramos por lo que estamos aquí reunidos aquí en la casa. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia. Te presentamos, Señor, a nuestros hermanos, hermanas, nuestros amigos, amigas que puedan estar viendo este video, esta transmisión, Señor. Padre, tú conoces su corazón, tú conoces sus vidas, Señor. Tú conoces si en algún momento te sirvieron, por la razón que sea, se alejaron de ti. Tú sabes, Señor, si nunca te han conocido y tú permitiste que este mensaje llegara hasta ellos en esta hora, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, los presentamos delante de ti, Señor, para que ellos puedan decidir por ti. Padre, para que ellos te puedan dar la oportunidad para que tú entres en sus vidas y junto con tu entrada en sus vidas, Señor, tú puedas transformar todo aquello que no te agrada. Padre, que si habían estado caminando sin propósito, que ellos puedan encontrar su propósito en ti. Padre, que si habían estado llenos de este odio, de este resentimiento, Señor, de estos engaños, como pasó con estos efesios, que ese encuentro contigo pueda transformar todas estas actitudes que te agraden a ti, Señor. Padre, los presentamos delante de ti. Si hubiera algún enfermo, oramos por ellos, sabiendo de que servimos un Dios que todavía sana y que todavía hace milagros. En esta hora, Señor, te doy gracias por lo que estás haciendo en esta hora, en el nombre de Jesús.